Ya. Bien, vamos a continuar entonces con el tema uno. A ver, no sé si leyeron lo que les envié. ¿Leyeron el tema uno, jóvenes? ¿Quién leyó el tema uno? Quiero saber si pudieron abrirlo y utilizarlo. ¿Nadie abrió? ¿No lo intentaron? Sí se puede, ingeniero. El de PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y, y pudo escuchar el audio también panoso? El audio, no, solamente puede ver el PDF. Solamente pudo ver la diapositiva. Sí, ¿Sí? porque, no sé, mi celular creo que no tiene para escuchar el Ya, audio. tienen que bajar una aplicación que es, creo que la WPS o WSP. Y hay otra palabrita más. Enseguida lo busco así en mi celu. Enseguida les digo. Sí, ingeniero. Bien, creo que quedamos aquí, ¿no? Después de la explicación de este dibujito, creo que quedamos aquí o ¿cómo fue? Sí, Nos ingeniero, ahí quedamos en quedamos. el cuadro. Características físicas de la Tierra. Vamos a ir entrando entonces un poquito ya, como ven, la clase anterior ha sido generalidades, seguimos un poco con las generalidades, ya vamos a ir penetrando a situaciones más específicas de geología. Sin embargo, ahora la radiactividad, que esto habíamos visto, ahora lo vamos a explicar un poquito más a fondo, qué es la radioactividad, ¿verdad? Nos interesa a nosotros porque a través de ella se hacen muchos estudios, como por ejemplo la datación de las rocas, o sea, para conocer la edad de la roca y lógicamente de esa manera también se ha determinado la edad de la Tierra. Leamos entonces qué es radiactividad. Se puede pronunciar radiactividad como ven acá, ¿verdad? Radiactividad o radioactividad, es lo mismo. Los núcleos atómicos, dice, de ciertos isótopos, al modificar espontáneamente su estructura, espontáneamente, ¿qué quiere decir? Sin que nadie pueda intervenir. De forma espontánea, algunos isótopos modifican su estructura. Estos fueron identificados con una propiedad a la que llamamos radiactividad. Su naturaleza puede ser de dos tipos, dice radiactividad natural y radiactividad artificial o inducida. O sea, los minerales radiactivos que eh, son, algunos minerales son radiactivos, ¿verdad? No todos los minerales son radiactivos. Por ejemplo, el uranio es radiactivo. Entonces, ellos espontáneamente pueden ir cambiando su estructura o transformándose. Sin embargo, también el hombre puede intervenir en la modificación de su estructura y entonces eso sería ya una intervención del hombre que ya no es natural, ¿verdad? Es artificial. El hombre entonces utiliza esta propiedad que tienen algunos minerales para producir energía, por supuesto, para producir energía. De esa manera, por ejemplo, el hombre lo ha utilizado para fabricar armas nucleares como la bomba atómica.
y otras, por supuesto, más. Pero también el hombre ha utilizado esta propiedad de estos minerales radioactivos para beneficiar a la humanidad, principalmente en la salud. De esa manera tenemos muchos aparatos que funcionan con esta radioactividad para detectar en nuestro cuerpo algunas cosas que no son normales. Entonces, por ejemplo, las radiografías que nos toman para saber cómo están nuestros huesos, o la tomografía, o todas esas cosas que actualmente existen, son en base a estos tipos de minerales, a estos tipos de energía que el hombre las produce artificialmente, de tal manera que el hombre produce, pero la maneja, ¿verdad? La maneja adecuadamente cuando quiere para para ayudar a la salud, ¿verdad? Para detectar tumores o para atacar los tumores, también se utiliza esta radioactividad. De esa manera tenemos que la radioactividad también ayuda en la salud del ser humano. Todo esto es radioactividad artificial o inducida. La natural, como dijimos ya, es cuando estos isótopos espontáneamente van modificando o desintegrándose y formando otros elementos como por ejemplo el plomo. Esta radioactividad natural existe en el campo ya. Entonces, como es natural, cuando uno hace geología, a veces va por algunas áreas donde hay minerales radioactivos. Entonces, el geólogo tiene que tener mucho cuidado al caminar o al ir por estos lugares, porque son dañinos para la salud, ¿verdad? Cuando no está controlado. Entonces, generalmente cuando nosotros conocemos algunas zonas donde puede haber mineral radioactivo, porque hay un tipo de roca determinado, entonces ya sabemos que por ahí podría haber mineral radioactivo, entonces vamos protegidos, entramos protegidos al campo, principalmente de algún detector de estos tipos de energía. Hay muchos detectores, entonces los detectores no como un aparatito, como un celular que uno lo tiene que cargar y entonces esto nos va a dar la alarma cuando tenga la presencia cercana de algún mineral radiactivo. Entonces va sonando, ¿verdad? Como un detector, pip, 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 así va sonando cuando ya empieza a aparecer la energía esta radioactiva. Entonces, y bueno, a medida que nos vamos acercando a ese mineral, la intensidad del sonido va a ser más fuerte. Entonces ya nosotros nos damos cuenta hasta dónde podemos permitirnos entrar en esa zona y después tenemos que regresar o ponernos algún traje, algún equipo, ¿verdad? Que nos proteja de eso. Eso solamente para explicarle cómo actúa la radioactividad en el campo de forma natural. Y ya lo explicamos cómo es en forma artificial. Podemos complementar un poquito la radioactividad artificial. Muchos países tienen reactores nucleares, se llaman reactores nucleares. Y acá Evo, con su gobierno, había anunciado que iba a construir reactores nucleares ahí en el Alto, porque Bolivia tiene bastantes minerales radioactivos. Y entonces, bueno, pero de ahí a hacerlo, ¿no es cierto? Dista mucho. Y bueno, muchos países lo tienen. Eh, las potencias mundiales, por supuesto, tienen, y ellos utilizan esa energía nuclear, los reactores. Los reactores son, como digamos así, diciéndolo muy sencillamente, son como unos laboratorios muy bien construidos, ¿verdad? Con mucha seguridad en cuanto a lo físico.
donde hacen reaccionar por la acumulación de minerales radioactivos, hacen reaccionar de forma artificial a todos esos minerales y esos minerales producen una reacción y la reacción siempre produce calor, ¿verdad? Y ese calor es tan fuerte, ¿verdad? Que ese calor puede generar energía, como cualquier calor produce energía, ¿verdad? Y esa energía ya es utilizada por el ser humano para luz, para la industria, para todo eso, ¿verdad? Se le utiliza energía en vez de utilizar energía, por ejemplo, fósil como son los hidrocarburos. Entonces, de esa manera se ha utilizado hace mucho tiempo ya la energía nuclear y se ha construido lo más lamentable, las bombas atómicas, ¿verdad? Como destructoras como las que ocasionaron la desaparición de dos ciudades en Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que largó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, prueba de que son muy potentes. Y bueno, en Rusia, cuando todavía era la Unión Soviética, antes era Unión Soviética, se denominaba Rusia, entonces existía Chernobyl, en Ucrania, que ahora ya son enemigos porque ya se separaron. Entonces, Chernobyl era un centro donde donde tenía la Unión Soviética los reactores nucleares y entonces son muy peligrosos de manejar. Hubo un desastre en el año, creo, 69, ya lo vamos a ver enseguida, de tal manera que explotaron algunos reactores y por supuesto al explotar todo el material ese que estaba ahí radioactivo contaminó toda el área, no solamente esa zona, sino casi todo el mundo, porque a través del viento se dispersó la contaminación, incluso en los alimentos por todas partes se contaminaron. Bien, entonces ese es el peligro. Y hace un poco, no, creo que unos 10 años o menos, hubo también en el Japón un desastre nuclear parecido al de Chernobyl. Chernobyl se llama la ciudad de Ucrania donde hubo ese desastre de radioactividad. En el Japón también lo hubo hace más o menos unos 10 años, les decía, donde se deshicieron también algunos reactores debido sí allá a un problema geológico, porque lo podemos ver esto después, hubo, una, lo que ocasionó en realidad fue una falla geológica que dio lugar a que las aguas del mar se movieran y produjeran los famosos tsunamis. Ese tsunami ocurrió y se penetró al continente allá en el Japón y fue justamente donde estaban los reactores y rompió las cañerías de los reactores, las cañerías que iban para producir enfriamiento a los reactores y entonces los reactores se calentaron tanto que no había con qué enfriarlos y explotaron. También hubo una gran contaminación y actualmente todavía sigue en esa situación. Entonces, el compañero que anota los temas de investigación, que anote también lo que acabamos de ver, contaminación nuclear en el Japón, llámele, compañero. ¿Quién era el que anota? Yo, ingeniero. Listo, contaminación nuclear en el Japón, ¿ya? Como tema para cuando llegue el momento. Bueno, ingeniero, entonces, usted habla de lo que pasó en Fujisaki, ¿no ve? ¿cómo? Sí, correcto. Eso es. Seguimos. Acá está, ¿verdad? Lo de Chernobyl en 1986 había ocurrido en Chernobyl, en Ucrania. Fíjense, cuando Ucrania
todavía era Unión Soviética, ahora, pero por supuesto quedó Ucrania eh, con toda esa infraestructura, digamos, nuclear, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente Rusia quiere conquistar para que todo eso, bueno, no tiene muchos intereses, pero dentro de esos intereses está otra vez la conquista de esos reactores nucleares que están en Ucrania, ¿verdad? Por eso Ucrania no es cualquier paisito, digamos. Ucrania es una potencia también, que ahora nos está demostrando porque se le enfrenta a un monstruo, ¿verdad? En una guerra, a un monstruo que es Rusia. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, en todo caso. Bien, seguimos. Eh, la zona, Mm, sí, ah, alguien quería. perdón, sí, perdón, ingeniero. Yo tengo una pregunta. ¿Y por qué ahora en Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, es, hay personas viviendo y no en Chernobyl? Si sufrieron la misma, ¿cuál sería el por qué? ¿El porqué de qué, perdón? ¿Por qué de que en la zona de Nagasaki, Hiroshima, ya hay habitantes que ocupan ese lugar Ah, ya. y, y no en Chernobyl? Ya. A ver, Nagasaki y Hiroshima, eso fue producto de dos bombas atómicas que fueron largadas o arrojadas por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo de Chernobyl es una explosión de un, de reactores nucleares. Ahora usted dice, ¿por qué hay vida en Nagasaki e Hiroshima? Seguramente ya han logrado un poco dispersar o disminuir el efecto, pues, ¿no? De esas ciudades, porque ya hace mucho tiempo también que ocurrió. Fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En la década del 40, un poco antes. ¿Está bien? De todas maneras, lo que quiero, ya que hubo esta pregunta, es importante que nosotros nos ubiquemos en las preguntas que hacemos. ¿Por qué? Porque esta es una materia de geología. Yo sí doy ejemplos, o sea, porque cuando, o sea, una pregunta, ¿cuántos murieron en Nagasaki? ¿Cuántos en Hiroshima? Esas son cosas que no, en este momento como geología no nos interesa, ¿verdad? Entonces, a lo mejor cuando ya tengamos la exposición de los que van a investigar, entonces podemos hacer en ese momento algunas preguntas relacionadas a estas cosas que no son netamente de geología. ¿Correcto, Karim? Sí, ingeniero. Bien. Bien, continuamos. Las zonas externas de la Tierra, entonces. No por eso, perdón, no por eso van a dejar de preguntar. Si hay preguntas, todas las preguntas que se puedan hacer relacionadas con la geología, adelante, ¿no es? Entonces, todas van a ser anotadas, porque ahora ya voy a empezar a anotar las buenas preguntas, no cualquiera, ¿verdad? ¿Has visto, por ejemplo, ahora a Cari no la puedo anotar porque me preguntó una pregunta que es más de cultura general que de geología, ¿correcto? Bien, pero ya las preguntas buenas son anotadas y las respuestas también cuando yo pregunte son anotadas. Así quedamos el primer día de clase. Claro, la mayoría no estuvo y bueno, va a tener que ignorarlo o tener que preguntar a los que no vinieron a la primera clase, preguntar a los compañeros cómo va a ser el desarrollo, ¿verdad?, de nuestra materia. Sigamos. Las zonas externas de la Tierra. Un poquito lo vamos a hacer esto rápido, porque también vamos a hacer un tema acá. Anote, compañero, el tema de investigación
que se va a llamar la atmósfera. Me dice cuando esté anotado. Compañero. Ya está, ingeniero. Listo. Bien, entonces, la atmósfera. Bien, las zonas externas de la Tierra. Bueno, vamos a explicarlo directamente. Las zonas externas de la Tierra son las zonas que están sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, a la atmósfera, tenemos a la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Serían las tres zonas externas de nuestro planeta, nuestro planeta. Bien, como ya lo van a explicar nuestros compañeros que van a investigar, esto lo vamos a hacer nomás muy rapidito. La atmósfera, entonces, sabemos nosotros qué es lo que está cubriendo, ¿verdad?, de gases alrededor de nuestro planeta y que tiene muchas capas, ya ellos nos lo van a decir, muchas capas tiene. Pero la mayor cantidad y es bastante, miren ustedes, un grosor de 1100 kilómetros. 1100 kilómetros de espesor tiene la atmósfera. En todo caso, pero lo importante de nuestra atmósfera se encuentra, dice, a los 5,6, o sea, 5 kilómetros y medio. Ahí está lo más importante para nuestra vida, porque nosotros vivimos de la atmósfera, por supuesto, principalmente, porque es de ahí, en la atmósfera, lo que tenemos el oxígeno, el hidrógeno, ¿verdad?, que produce agua, y el oxígeno que estamos respirando constantemente. Entonces, ahí se concentra. Después, más arriba ya son capas que, bueno, la situación cambia. ¿Por qué? Porque mientras más arriba estemos, la gravedad, ¿verdad? La gravedad, la atracción gravitatoria va disminuyendo, ¿verdad? La presión atmosférica también cambia la presión atmosférica, ya lo vamos a ver cómo. Entonces, por ejemplo, los aviones, actualmente los aviones comerciales que pueden subir, pueden elevarse hasta los 10 kilómetros de altura, ¿verdad? O sea, el doble de esto, 10 kilómetros de altura cuando son los viajes largos, un viaje de aquí hasta Europa. Generalmente los aviones estos van a 10 kilómetros de altura. Entonces, por supuesto, allá las condiciones, allá a los 10 kilómetros, las condiciones de la presión, de la temperatura, todo cambia, principalmente la presión. Entonces, pregunto, para cualquiera, simplemente el que sepa, empieza a hablar para anotarlo, ¿verdad? Y entonces los demás se tienen que callar. Bien, pregunto, ¿dónde hay más presión? ¿Cerca de la superficie terrestre o alejado de la superficie terrestre? Cerca de la superficie terrestre, ingeniero. Bien, Edison, entonces seguimos con Edison, preguntándole a Edison, cerca de la superficie terrestre. Bien. ¿Y cómo es posible entonces que y nosotros estamos acostumbrados a la presión, por supuesto, que está sobre la superficie terrestre? Nuestro cuerpo está habituado a vivir y a desarrollarse aquí cerca en la superficie terrestre. ¿Y qué pasa cuando un avión sube a 10.000 metros de altura? ¿La presión allá es más o menos, Edison? Menor, ingeniero. Es menor, ingeniero. La presión arriba disminuye. Correcto. ¿Y cómo nosotros podemos sobrevivir en el avión? Sí, es porque en el mismo avión, dentro del avión, la presión que hay es diferente a la presión que hay afuera, ingeniero. Correcto, porque esas se llaman cabinas presurizadas. Entonces, ellos adecúan, ¿no, verdad?, la presión del avión, la adecúan para que nosotros podamos estar ahí en ese avión.
a cualquier altura, por lo menos a 10.000 metros también. Bien, y a ver, sigamos con, parece que Edison domina el tema. A ver, Edison, y entonces, ¿qué pasaría si de pronto allá estamos a 10.000 metros y se abre la puerta del avión accidentalmente? Ya, como la presión dentro del avión es mayor, en sí, como si se abre la puerta o algo, va a intentar como un succionamiento, digamos, por la parte de afuera, digamos. Mayormente los objetos tienden a ir a una presión donde, digamos, es menor la presión. Si, la mayoría de las cosas se mueven siempre de mayor a menor. Como dentro del avión hay una presión mayor, lo que esté dentro del avión va a intentar ir al lugar donde hay menor presión, que eso sería afuera. Correcto. Correcto, entonces todos los pasajeros van a salir succionados, ¿verdad? Por todas partes van a salir. ¿Y qué pasa con los cuerpos? Disculpe, ingeniero. ¿Qué pasaría en ese caso, no es cierto? Los cuerpos de las personas son succionados, ¿verdad? O sea, son sacados del avión porque en el avión hay más presión y afuera hay menos, entonces salen afuera. ¿Y qué pasa con los cuerpos? Pues, ¿querían nomás? O no entiendo muy bien la pregunta, ingeniero. Digamos, aparte de que, digamos, van a seguir volando. El avión no va a seguir volando, seguramente se va a caer, ¿no es cierto? Se va a caer porque va a cambiar su presión, va a cambiar todo y se va a ir y se va a deshacer seguramente. Pero los cuerpitos ya salieron ya del avión. ¿Y qué van? ¿Se van a salir al aire y van a caer normalmente? No. Sí, ingeniero. No, Bueno, no. en sí caerían. No, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Esto es para que entendamos lo que es la presión, porque nuestro cuerpo también tiene una presión sanguínea, ¿verdad? Sí. Que está controlada por la presión atmosférica. Nosotros, entonces, cuando de pronto estamos en un lugar donde hay presión atmosférica muy baja, nuestro cuerpo se va a reventar, porque la presión sanguínea va a ser mucho superior, porque ya no está en su mismo medio que estaba antes y va a reventar. Todos los cuerpos revientan, todos. O sea que en esa situación no hay posibilidad de vida ya, porque estamos en otro ambiente, ¿verdad? Esto para con un poco entender lo que es la presión. Bien. Otro asunto, por ejemplo, que es importante también saberlo, es cuando nosotros, en La Paz, ¿hay más o menos presión que en Santa Cruz? Pregunto. Enseguida lo anoto a Edison. Ya, ingeniero, gracias. En La Paz, ¿hay menos o más presión que en Santa Cruz? Menos presión. Cualquiera menos. Menos presión, ingeniero. ¿Quién? Yo, Guaita. Guaita. En La Paz hay menos presión. ¿Por qué hay menos presión, Guaita? A mayor altura, menor presión. ¿Y por qué será que a mayor altura, menor presión? Por lo mismo pareció a la explicación del avión. Pero claro, ahí no lo explicamos. ¿Por qué allá a 10.000 metros hay menos presión que en la superficie de la Tierra? No sé. ¿Alguien puede responder por qué en La Paz hay menos presión o mejor, la pregunta más general, ¿por qué a mayor altura hay menor presión? O más concreto es, ¿por qué en La Paz hay menor presión que en Santa Cruz? Ingeniero, Edison, menos Edison. ¿Por la falta de oxígeno? No, nada que ver con la presión. Por la gravedad, ingeniero. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Por... Martínez.
Por la gravedad. Cuando tiene más altura, tiene menos tendencia a la gravedad del centro de la Tierra. No, no es eso. ¿Por qué en La Paz hay menos presión que en Santa Cruz? Ya, simplemente porque, bueno, Edison, por supuesto, ya si nadie contesta, Edison, adelante. Ingeniero, en sí, si no me equivoco, por la cantidad de gases, digamos, como dice la atmósfera, es un conjunto de donde hay varios tipos de gases, oxígeno, nitrógeno y todo, ¿no ve? A estar a una mayor presión, ¿no? A estar a una mayor altura, la cantidad de gas que va a soportar el cuerpo va a ser menor, digamos, en sí. Es como que arriba de cada uno hubiera una columna de gas en sí. Y eso es lo que uno está soportando también. Pero a Correcto, estar a una mayor altura, eso va a comenzar a disminuir. correcto. Dicho de otra forma, porque allá en La Paz, ¿verdad? Como está más alto, estamos a 3.500 metros y nosotros prácticamente aquí estamos a nivel del mar. Entonces, allá tienen ellos menor cantidad de atmósfera sobre ellos. La atmósfera en La Paz es más delgada que la atmósfera en Santa Cruz. Y por lo tanto, el peso de atmósfera allá en La Paz es menos que el peso de la atmósfera aquí en Santa Cruz. Por eso aquí hay más presión. Bien, ya lleva 2 puntos para anotarse. Edison. Muchas gracias, Otra ingeniero. pregunta, otra pregunta. Si alguien conoce un efecto que nos diga que aquí en Santa Cruz la presión es menor que en La Paz, un efecto que lo podamos ver o sentir nosotros? Bien. ¿Pero puede repetir la pregunta? No la escuché. ¿Cuál efecto podemos ver o sentir que nos diga que la presión en Santa Cruz es más que en La Paz? Ingeniero, creo que podría dar un ejemplo. Sí, claro, sí, eso es lo que estoy pidiendo. Adelante. Era como si uno se lleva una botella, si digamos que vas a La Paz y se trae una botella de agua y vienes acá y la abres por por las presiones que tiene, si no me equivoco, la botella va a comenzar como succionándose, porque esa botella fue llenada de aire, llenada de agua y de aire en La Paz con otra presión y otra atmósfera, a diferencia que sería traerla acá y abrirla acá. ¿Podría ser? No se entiende mucho, pero yo más o menos le entiendo el ejemplo, ¿no es cierto? De pronto una botella de Coca-Cola, digamos, la traemos acá. Ella fue envasada en La Paz, ¿verdad? Con una presión. Entonces la traemos acá. ¿Va a salir más gas o menos gas, Aguilera? Aquí en Santa Cruz. Si no me equivoco, va a salir con más gases. Más gases. ¿Seguro? No, porque hay más presión que va a dificultar la salida del gas. En cambio, ya como hay menos presión, usted abre, sale a lo mejor todo el gas. Pero el ejemplo estuvo el ejemplo. No lo había visto ese ejemplo. Está bien, por el ejemplo también lo vamos a anotar a usted, Aguilera. Pero hay un ejemplo muy común, que es, por ejemplo, aquí cuando hierven las ollas o lo que ustedes quieran hacer hervir en la cocina, ¿verdad? Una olla, por ejemplo, una olla acá en Santa Cruz, ¿va a hervir más rápido o va a demorar más que en La Paz? ¿Dónde la olla hierve más rápido? Aquí en Santa Cruz. En La Paz, ingeniero. En La Paz. A ver, Angulo, ¿dónde? En La Paz. En La Paz. ¿Por qué razón, Angulo?
porque allá en La Paz hay menos presión y los gases, o sea, cuando Perdón. los mismos gases que va a ir por producir, que se va a evaporar, por la presión baja que hay allá en La Paz, va a hacer que hierva más rápido. Ya, se libera más rápido, ¿verdad? Porque el agua se transforma más rápido en gas, ¿verdad? Del estado líquido que tiene el agua, se va a transformar más rápido en un estado gaseoso. Bien, voy a anotar todo lo que le debo note. Primero, bueno, acá tenemos, no, acá, aquí. ¿Cómo era, compañero? El primero, Galván, ingeniero. su nombre, Edilson Axel. Edison. Sí, Edilson. Estaba Galván, adivinando. Sí, Galván, Galván. apellido. Ya. Bien, aquí notamos entonces, a ver, participación en clase. Entonces, acá está Galván y aquí lo anotamos. 2 participaciones. Bien, después, ¿quién más debía? Gracias, ingeniero. ¿A quién más? Angulo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Un momentito, entonces, Angulo, ¿dónde está? Si no Aguilera están también. inscritos, me dicen para no buscarlos, ¿ya? Angulo está acá, entonces 1. ¿Qué más? Aguilera Juliana. Aguilera. Aguilera Vanegas, Sí, gracias. ya también tiene 1. ¿Qué más? Bueno, listo. Correcto. Bien, seguimos. Entonces, eso en cuanto a la atmósfera, ¿verdad? Después ya los alumnos que van a investigar van a dar más detalles sobre esto. La hidrosfera es también una parte que está fuera de nuestro planeta, en la parte externa, que da cuenta de todas las aguas que existen en nuestro planeta. Por ejemplo, los océanos, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas. Todo eso forman parte de la hidrosfera. Además, también no nos olvidemos de las aguas subterráneas, que son tan importantes, también son parte de la hidrosfera. Y por último tenemos la biosfera, que también es importante porque, bueno, esto engloba a toda la vida que hay en el planeta, ¿verdad? Y que está, por supuesto, en la parte externa de la vida, en la superficie, en la superficie y en el aire, porque vida tenemos también en el aire, ¿verdad? Los microbios son vivientes, perdón, las bacterias son vivientes, entonces tendremos vida en el aire. Por supuesto, toda la vida que existe microscópica y macroscópica en los mares y en los océanos, lo mismo la microscópica y la macroscópica de la superficie, ¿verdad? Tanta vida que hay en todas partes en la superficie. Dice los científicos que no hay un lugar en el mundo donde no haya vida. En todas partes hay vida. Donde uno cree que es imposible que haya vida, las hay. Por ejemplo, los desiertos a tantas temperaturas y sin agua, pero hay vida. Y no estoy hablando solamente de vida macroscópica, sino microscópica. Lo mismo en los polos, en medio de los hielos, ¿verdad? También hay vida microscópica. Importante entonces esto de la biosfera. Bien, ¿alguna pregunta sobre las zonas externas de la Tierra? Bien, vamos a ver entonces algo acá vinculado a las zonas internas de la Tierra. Un momentito, por favor.
Ya. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, acá vamos a distinguir, miren ustedes, las zonas internas de la Tierra. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que los antiguos geofísicos, a través de la geofísica, ¿se acuerdan? Cuando explicamos las ramas de la geología, hablamos de la geofísica vinculada con la física, ¿verdad? La geología vinculada con la física a través de la rama que es la geofísica. Y a través de las vibraciones de los sonidos, ellos llegaron a distinguir en el planeta todas las zonas internas del planeta, como por ejemplo el núcleo. El núcleo que acá se lo divide en dos, que es este marrón que está en el centro y el celestito que está encima. Todo eso es núcleo. La parte del manto, ¿verdad? Que es esto amarillo. La parte del manto amarillo. Y también esta parte de acá roja. Todo lo amarillo y lo rojo es manto, ¿verdad? Y por último, la corteza que es la verde. Todo eso se llegó a diferenciar debido a al viaje o del viaje de la vibración de las ondas sísmicas a través de la roca. En la roca más densa, el desplazamiento de la onda sísmica era más rápido en las rocas con mayor densidad y más lento en las rocas con menor densidad. Por eso lograron distinguir estas partes, ¿verdad? Porque se supone que las rocas de la corteza son menos densas y ahí se desplazan lentamente, y en el manto ya son un poco más densas, se desplazan un poco más rápidamente, y en el núcleo se desplazan más rápidamente todavía. Por eso se llegó a distinguir estas partes. Núcleo interior, ¿verdad? El marrón. Núcleo exterior, el azul. Discontinuidad de Gutenberg. Está la discontinuidad de Gutenberg que está acá. Este señor, este científico Gutenberg, fue el que logró distinguir, ¿verdad?, las rocas que están en el manto, o sea, las amarillas y rojas, del núcleo, las azules y marrón. Ahí le pusieron el límite porque justamente por el cambio de densidad de la roca. Eso se llama discontinuidad de Gutenberg. Discontinuidad porque no continúa el manto, ¿verdad?, con las mismas características, porque acá ya las características físicas son otras. Después tenemos el manto inferior, lo amarillo, ¿verdad? Manto inferior. Zona de transición, esta azulita. Hay una zona ahí que no es ni manto, ni núcleo, o sea, es una zona que tiene de todo, digamos, tanto del manto inferior como del manto superior. Entonces, a esa zona, que son más o menos unos 100 kilómetros, se lo llamó zona de transición porque no está definido. El manto superior, sin embargo, ya está bien definido, que es el rojo, ¿verdad? El manto superior. La discontinuidad de Mohorovičić, que está en la que separa a la corteza del manto, fue este señor Mohorovičić el que pudo diferenciar la corteza del manto a través de su densidad por la cuestión, por el ensayo de las vibraciones sísmicas, ¿verdad? Y finalmente la corteza que está en la parte superior. Eso es lo que más o menos conocemos de las partes internas de nuestro planeta. Pero bueno, esa es una generalidad. Vamos a ver ahora un poco más algo específico. Vamos a hacer una ampliación de este sector que está aquí en este cuadradito y lo vamos a traer acá para ver el detalle de este lugar.
por supuesto en las zonas internas. Miren, acá tenemos el manto, acá tenemos la zona de transición, y aquí el manto inferior, ¿verdad? Zona de transición y manto superior. Y después la corteza. Bien, aquí hay algo importante. Dentro del manto, esto que voy a decir es de suma importancia, porque esto es lo que realmente hace de que nuestro planeta tenga un comportamiento como el que tiene, y que lo vamos a conocer a través de su estudio de esta materia. Bien, acá el manto superior, ¿verdad? Manto superior, tiene una línea, fíjense, una línea cortada, blanca. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que desde el límite que hay acá con la zona de transición, que es la zona, desde el límite de la zona de transición hasta la línea blanca, esta capita de la Tierra se denomina astenosfera y que tiene la característica física de no ser sólida, tampoco es líquida, sino es una cosa intermedia, es pastosa, es blanda, es medio dura, porque tiene materiales sólidos y tiene también materiales líquidos. De tal manera que es lo que nosotros en las películas, porque nadie ha visto el magma, yo tampoco he visto, porque nunca he estado en un volcán activo, pero porque aquí no hay, en Bolivia ni en Chile sí hay, pero no he tenido oportunidad. Pero nosotros lo conocemos por las películas, ¿verdad? Por las filmaciones, por los estudios que hacen de investigación, ¿verdad? En los diferentes canales apropiados. Vemos que el magma que sale o la lava que sale por los volcanes, ¿verdad? Eso se llama también magma, y que de eso es lo que está constituida la astenosfera. O sea que ahí se encuentra el magma, este magma que después sale por los volcanes. Ya vamos a ver después por qué sale y cómo sale. Bien, entonces ahí tenemos la astenósfera, y por encima de la astenósfera otra vez tenemos ya roca, parte del manto superior, pero ya otra vez sólida. Y sobre este manto superior sólido tenemos la corteza, que también es sólida. Entonces aquí podemos hacer otra clasificación en este sector. Podemos darle el nombre que se conoce como litosfera. ¿Qué es la litosfera? Entonces, es la parte superior del manto superior más la corteza. La parte superior del manto superior, este es el manto superior, la parte superior del manto superior más la corteza forman la litosfera. La astenosfera es la parte inferior del manto superior y que no es sólida. Bueno, y esas son las cosas nuevas que hay, estas dos capas, ¿verdad? Porque lo demás ya lo conocemos, zona de transición la azul y la amarilla manto inferior. ¿Se entendió esto, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Esto es importante. Disculpe, ingeniero, ¿podría volver a repetir de qué está conformada la litosfera? La litosfera, ¿correcto? Bien, la litosfera, fíjense usted acá, de la litosfera, ¿qué está abarcando? Está abarcando desde la línea blanca, de la línea discontinua en blanco, hasta la superficie. ¿Y eso qué abarca? La parte, no lo aprenda de memoria, compañera, no lo aprenda de memoria, sino fíjese simplemente en el dibujo. A ver, a usted mismo le pregunto, ¿qué se llama
todos los rojos? Panoso. Manto superior. ¿Qué es? Manto superior. O el magma. Está el manto superior. Todo es manto superior, ¿verdad? Y entonces, magma sabemos que es de la línea punteada para abajo, de la línea cortada para abajo. Y para arriba, ¿qué sería? ¿Qué sería esta partecita de acá? La parte sólida. Ya, ¿y qué sería? Sí. Manto superior. ¿Qué parte del manto superior? La superficie. No, la superficie es esta. ¿Qué parte del manto superior es ahí donde está mi cursor? ¿Alguien le ayuda a Panoso? ¿Es la parte superior del manto superior? Correcto. Es la parte superior. Este es el manto superior, ¿verdad? Entonces, y esta partecita, la parte superior del manto superior. Por eso parecería un trabalengua, pero no es. Es sencillo. Si nosotros sabemos qué es esto, que es manto superior, y esto de acá, la parte superior, ¿de quién? Del manto superior. Eso, más la corteza, que es la verde, forman la litor. O sea, la parte del manto superior la parte superior del manto superior más la corteza forma la litósfera. ¿Se entendió, Panoso? Sí, ya lo entendí, ingeniero, gracias. Muy bien. No, le cuento que no solamente a usted le pasa, a todo mundo le pasa eso, que de pronto lo quieren aprender de memoria de lo que yo digo, y no es así. Simplemente cuando ven esto, esta figura, ya está todo. Pues. Lo que hay que aprender no es que esto es corteza, esto es manto, esto es zona de transición y esto es manto también. Entonces ahí ya sale todo. Bien. Entonces eso es todo lo más importante que hemos visto ahora, porque lo que viene enseguida es parte es ya muy importante. Vamos a ver y se va a basar en todo esto que hemos hablado. Veamos qué entonces. Bueno, acá está la explicación que ya hemos dado, la leen si quieren ustedes, toda la discontinuidad, la velocidad de las ondas sísmicas, todo, léanlo que ya lo hemos hablado de eso. Bien, esto de la corteza terrestre no lo aprendan para no confundir, ya después vamos a ver. Y esto de acá lo vamos a ver muy rápidamente también porque está medio descolgado, pero lo vamos a ver ya nomás. Fíjense, continentes y fondos oceánicos. Dice, hay una relación entre los fondos oceánicos y los continentes, ¿verdad? A esto se le llama una curva ipsográfica. Entonces acá tenemos la parte más alta que tenemos en el continente, que es el monte del Everest, o el cerro o el pico del Everest, miren, con 8.848 metros de altura, que se encuentra en la cordillera del Himalaya, por allá, por Asia y la India, ¿verdad? Después vamos a ver también eso. Y tenemos acá una parte que se llama plataforma continental, a esta de acá, plataforma continental, y que el mar puede penetrar acá, hasta por aquí penetra el mar en la plataforma continental a una profundidad de 200 metros nada más. Se llama plataforma continental porque todas las rocas que hay aquí, las rocas que están abajo, son de la misma roca que hay en el continente, o sea, por eso es plataforma continental. Sin embargo, por acá hay otra plataforma que se llama plataforma oceánica, que ya acá son otros tipos de rocas, ya las que hay ya no se parecen a la del continente. Y entre estas dos existe esta
pendiente fuerte que se llama talud continental también. Talud, entonces, porque tiene mucha pendiente, 45 grados más o menos. Y que, bueno, vincula a la plataforma continental con la oceánica. Esto que estamos viendo acá es un corte, como un perfil, ¿verdad? Este es el nivel del mar, por supuesto, esto es el continente, esto es esta zonita de acá, que es la plataforma continental, serían las playas, o sea, el límite entre las aguas del mar y del continente, ¿verdad? Y que, bueno, la costa, digamos, del mar. Y acá tenemos también otro detalle que son las fosas oceánicas, que ya vamos a ver por qué se forman, después vamos a ver por qué se forman, y pueden llegar hasta una profundidad de más de 11.000 metros, más de 11 kilómetros, entonces, estas fosas oceánicas. En el texto van a encontrar ustedes algunas características de cada uno de estos lugares y que lo leen también para que lo sepan. Y acá está todo lo que les decía, la explicación de esa curva ipsográfica, pero ya lo más importante ya lo dije. ¿Verdad? Bien, y finalmente vamos a llegar acá a este punto que se llama, este tema, el punto 1.8, que se llama isostasia. Isostasia. Para eso vamos a descansar un poquito, porque para continuar bien descansadito. Descansamos un rato, jóvenes. Isostasia, entonces, uno de los, como ven, ya estamos entrando a cosas más específicas de geología. Entonces, una de esas es la isostasia. La isostasia nos muestra muchas cosas importantes de nuestro planeta. Leamos un poco. La isostasia fue enunciada como principio a finales del siglo XIX. Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus diferentes partes. Se resuelve con movimientos verticales, epirogénicos se llaman esos movimientos, y está fundamentada en el principio de Arquímedes. Se enuncia que la corteza flota sobre el manto como un iceberg en el océano. Entonces, en realidad, la corteza, como hemos visto, no es solamente la corteza la que flota sobre el manto. Bien, primero, el manto es todo lo que habíamos visto, tanto la parte roja como la parte amarilla. La corteza no es la única que está en estado sólido. Solamente la que no está en estado sólido es la astenósfera. Entonces, sobre la astenósfera, que no es sólida, es lo que tiene que flotar algo. Yo pregunto, ¿qué es lo que flota sobre la astenósfera? Según este dibujito, nosotros vemos que acá tenemos la astenósfera. ¿Qué es lo que flota sobre la astenósfera? Pregunto. La parte litosfera superior del manto superior. La litosfera es lo que flota sobre la astenósfera. No solamente la parte superior del manto superior, sino la corteza también, ¿verdad? Todo esto flota sobre la astenósfera y todo eso es litosfera. Entonces la litosfera flota sobre la astenósfera. Así tenía que decir al principio, pero este texto es un poco antiguo. Nosotros estamos ya actualizando y podemos decir que no la corteza, sino la
litosfera flota sobre el manto, dice, como si el manto todo no fuera sólido, solamente la astenósfera es la que no es sólida. Entonces, la corteza flota sobre la astenósfera, así van a encontrar en algunos textos, como un iceberg en el océano. Un iceberg es un pedazo de hielo, ¿verdad?, en el océano. O sea, un iceberg es un pedazo de hielo que flota en el océano. El principio básico es que para que un cuerpo flote sobre otro, o sea, el que flota debe ser más denso con lo que se sitúa debajo. O sea, para que haya esa flotabilidad, el que está por abajo tiene que ser más denso, obviamente, bueno, por eso está más abajo, porque es más denso. Y entonces sobre él va a flotar la astenósfera, que es menos densa. Un momentito. Sí. Sí. Ya, ahora continuamos. Entonces, la corteza, o sea, la litosfera flota sobre la astenósfera como un iceberg en el océano. El principio básico, bueno, para que eso ocurra, ¿no? La zona de abajo tiene que ser más densa que la que está por arriba. El material que flota se hunde en un porcentaje variable, pero siempre tiene parte de él emergido. Así es. Nosotros podemos hacer este ejemplito en un vaso de agua, ¿verdad? En un vaso de agua. Entonces podemos ver que si ponemos un hielito, perdón. Sí.
Disculpen, jóvenes. Seguimos. Ya. Bien. Como les decía, podemos probar, ¿verdad? En un vaso de agua, qué es lo que pasa. Metemos un cubito de hielo en el vaso de agua. El cubito, como todos ustedes saben, va a flotar. ¿Por qué flota el cubito de hielo en el agua? Porque es Pregunto. menos denso. ¿Por qué es menos denso? ¿Y por qué es menos denso? ¿Acaso el cubito no es agua también? Porque las moléculas están agrupadas y no están esparcidas como el agua. ¿Perdón? Porque las Aguilar, repite. porque las moléculas están más agrupadas y no están tan esparcidas como el agua. ¿Dónde están agrupadas? Más juntas se podría decir. No, En pero el ¿dónde? hielo, en la forma, el hielo. La molécula del agua cuando está en forma sólida están más agrupadas, mientras que cuando está en forma líquida está más esparcida y si fuera gaseosa estaría mucho más esparcida. Y esa es la Y razón por la que... entonces, ¿en dónde hay más densidad entonces? Según lo que usted dice, ¿dónde? Déjenla nomás a Aguilera, por favor. ¿En dónde tenemos más densidad? ¿En el hielo o en el agua? En el hielo. Si fuera así, ¿qué pasaría si fuera así? ¿Todos están de acuerdo con Aguilera que en el hielo hay más densidad que en el agua? No. No, No, ingeniero. O sea, un momentito, Laura habló primero. Laura, a ver, ¿cómo me explica eso? Porque el ¿Dónde hay cuerpo más densidad? ¿En el agua o en el hielo? en el agua, ingeniero, porque el cuerpo que está por debajo siempre será más denso que el que está flotando, que es en este Así caso. es, eso lo dijo al principio de isostasia, ¿verdad? Hace un momentito. Ya, ¿y por qué es más denso entonces el agua que el hielo? Eh, tiene las moléculas están más esparcidas y entonces eso nos indica que es más denso que el cubo de hielo. A ver, ¿dónde están más esparcidas las moléculas? ¿En el agua o en el hielo? En el agua. ¿Están todos de acuerdo con eso? No, pues. Si hemos visto nosotros la clase anterior, ahora al comienzo, que cuando las partículas están más juntas, hay mayor densidad. Entonces, el agua tiene las partículas más juntas, más agrupadas, más compactadas. El hielo, sin embargo, no es así, ¿verdad? Porque el hielo ha cambiado de estado, entonces ha hecho que sus partículas estén menos agrupadas. Por eso es menos denso y por eso flota sobre el agua. ¿Correcto? Bien. Entonces, ese más o menos es la analogía que hacemos, ¿no es cierto?, de un cubito de hielo, sobre, puesto en un vasito de agua. Así también, la litosfera está sobre la astenósfera. En este caso, la astenósfera está por debajo y es más densa, y la litosfera está por encima y es menos densa. Bien, ahora vamos a hacer, esa es la analogía, vamos a hacer otro ejemplito para que vamos entendiendo lo mejor que está acá en el texto. Lean todo esto sobre isostasia. Por ejemplo, acá, este ejemplo aquí tenemos unos pedazos de madera puesto en el agua.
¿Cuál es más denso acá? ¿El agua o las maderas? Pregunto. El agua, ingeniero. El agua es más denso. Entonces, ¿por qué es más denso? Porque simplemente por lo que hemos dicho, ¿no? Por las partículas. Pero generalmente un sólido es más denso. Eso es lo que pasa, es que tenemos ese concepto nosotros de que siempre hemos visto que lo más denso es lo sólido. Por eso hemos dicho de que el hielo es más denso que el agua, así dijo una compañera. Y sin embargo no es así. Y lo mismo acá. Aquí, por ejemplo, el hielo, las maderas son menos densas que el agua. ¿Y por qué? A pesar de que es sólido. ¿Por qué? Porque esta madera tiene mucha porosidad. Es porosa generalmente la madera. De tal manera que en los poros hay aire. Y el aire sí es menos densa que el agua. Y entonces el aire hace que se eleve esto y que pierda densidad y flote. ¿Verdad? Nosotros sabemos eso, que por ejemplo una vejiga, si nosotros metemos una vejiga al agua y la soltamos adentro a la vejiga, ¿qué pasa con la vejiga? Flota. Flota, simplemente flota en ese ratito, ¡bruc! Sale, porque es menos densa, porque tiene aire. Lo mismo acá también, esta madera tiene en su porosidad muchas burbujitas de aire que hace que la madera sea menos densa y flote. De tal manera que, por ejemplo, acá si nosotros tenemos en esta madera del centro, miren ustedes, o sea, que las maderas se meten dentro del agua según su tamaño, proporcionalmente. Entonces, todas se meterán proporcionalmente. Esta más grande se mete hasta aquí y esta más pequeña se mete hasta aquí, pero la proporción es la misma. O sea, la 3/4 parte, digamos, está metida y la 1/4 parte está elevada. Aquí también la 3/4 parte de esta, aunque sea más grande, está metida y la 1/4 parte está por arriba. ¿Qué quiere decir? Que todas tienen la misma densidad, las maderas estas. ¿Y qué pasa si nosotros acá le sacamos un pedazo de la madera grande o a cualquiera, pero analicémoslo en este pedazo grande? ¿Qué pasa si cortamos nosotros un pedazo de madera y la podemos, pero antes de cortar, vamos a hacerlo bien el ejemplo. Metemos la madera y vemos que aquí es la parte superior del agua. Y acá agarramos un marcador y la marcamos. Ahí. Sacamos la madera, agarramos una sierra y la cortamos aquí. Sacamos un pedacito de unos 5 centímetros y la sacamos. La volvemos a poner esa madera acá. ¿Va a volver a coincidir la línea que yo tracé aquí con la superficie del agua? Pregunto. No. No, ingeniero. No coincide, correcto. ¿Dónde va a quedar la línea? ¿Va a quedar sobre la superficie o va a quedar dentro del agua? Pregunto. Sobre la superficie del agua. Sobre la superficie del agua. ¿Quién dijo sobre la superficie? Yo, Panoso, Cuba, María José. Panoso, usted, Panoso, dice que va a quedar sobre la superficie. Entonces, ¿por qué va a quedar la línea esa sobre la superficie? ¿Qué ha pasado con el pedazo de esa madera para que la línea que hemos marcado esté sobre la superficie? ¿Qué ha pasado con la madera? Lo que pasa es que la ha cortado de forma proporcional y eso no va a variar, va a seguir porque la densidad es la misma. Ya, pero ¿por qué está la línea? ¿Por qué está sobre la superficie? ¿Por qué no queda en el mismo lugar? Claro, porque tiene que... A ver, diga lo que pueda usted. Yo sé que lo está pensando bien ya. Yo sé que usted está pensando bien, porque ya dijo usted que tiene que proporcionalmente quedar igual. ¿No ve? Aunque la tabla sea más chica.
Pero entonces, en palabras más simples, más simple, más sencilla, ¿qué es lo que ha sucedido con esa maderita? Solamente le ha quitado un poco y sigue siendo igual. Sigue metiéndose proporcionalmente igual, eso hasta ahí lo entiendo. Pero físicamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Esa maderita ha quedado en el mismo lugar? No. No, porque ya usted me ha dicho que la línea ha subido. Entonces, ¿qué ha pasado con la maderita? ¿Ha flotado? Está flotando, siempre está flotando. Está flotando. Pero la maderita ¿ha subido o ha bajado al cortarle un pedazo? Ha subido. Ha subido. Subió porque le hemos cortado un pedacito. Si no le hayamos cortado un pedazo, bueno, está el mismo, pero le hemos cortado un pedacito, pero como proporcionalmente, para que siga siendo la cuarta parte que esté flotando, ha tenido que subir porque ya le sacamos un poquito a esa cuarta parte, ¿no es cierto? A la cuarta parte que flotaba le sacamos un pedazo. Entonces, para compensar ese pedazo que le hemos sacado, tiene que subir para que quede el mismo cuarto, la misma 3/4 parte, ¿verdad? ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Alguien no entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Correcto. Entonces, la línea ha subido porque nosotros le hemos quitado un pedazo a esa madera y ya al quitarle, entonces ya no quedaría la proporción adecuada, la cuarta parte, sino quedaría menos. Y entonces eso no es así, porque la madera sigue siendo con la misma densidad, como dijo Panoso. Entonces va a compensar lo que le hemos quitado. Va a compensar lo que le hemos quitado. Entonces, miren ustedes, y si le seguimos quitando otro pedazo y otro pedazo, va a llegar un momento en que la podemos hacer, la madera esa grande, al mismo tamaño que la más chica. ¿Verdad? Y en esa situación, ¿qué? En esa situación lo mismo, así como hemos dicho al comienzo, la más chica tiene la cuarta parte también sobre la superficie. Y así quedará también esta vez, esta más grande. Siempre manteniendo la misma proporción. ¿Por qué? Porque la densidad sigue siendo la misma. ¿Correcto? Entonces, cuando ocurre todo esto, lo que sucede es que compensa lo que le quitamos, compensa el peso que le quitamos. ¿Y qué pasaría si nosotros, en vez de cortar la maderita, le aumentamos un pedazo más de la misma madera así? ¿Qué pasa con ese bloque? ¿Sube o baja? Baja. En este caso ya baja, ¿verdad? Sí. En este caso ya baja. Si le marcamos la línea, ya no va a coincidir tampoco con la superficie y va a bajar, va a descender. ¿Y todo para qué? Para que quede nuevamente el pedacito de madera en equilibrio. ¿Se dan cuenta, no? Porque al comienzo nosotros lo habíamos encontrado en equilibrio, todos los pedacitos de madera estaban en equilibrio. O sea, ¿qué quiere decir en equilibrio? Quietito, que no se movía ni para abajo ni para arriba, ¿verdad? Eso es que los bloques están en equilibrio. Pero nosotros le quitamos el equilibrio cuando le quitamos el pedazo de madera, le quitamos el equilibrio, por eso se tuvo que mover para arriba. Entonces perdió el equilibrio ese pedazo de madera, perdió el equilibrio. Lo mismo si le metemos un pedacito de madera encima, también pierde el equilibrio.
A eso se llama equilibrio isostático, o en este caso del ejemplo se llama equilibrio hidrostático, porque es un ejemplo en el agua. Pero cuando ocurre en nuestro planeta es un equilibrio isostático. Y eso es lo que pasa con nuestro planeta, fíjense ustedes. Ahora sí ya lo podemos entender. Y aquí va la explicación. Las placas, o mejor dicho, la litosfera, escuchen esto, no escriban nada, escuchen. La litosfera, o litósfera, como quieran, está flotando sobre la astenósfera. Eso lo sabemos, ¿verdad? Bien, están en equilibrio porque nosotros en este momento estamos acá sobre una placa y no vemos nosotros que nos movemos así verticalmente o que nuestro piso se mueve verticalmente. No, está en equilibrio. Está en equilibrio actualmente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, unas montañas, una cadena montañosa, de pronto es erosionada? ¿Sabe qué es erosionar? ¿Conocen el término? ¿Qué es erosionar? Bueno, lo digo. Lo voy a decir porque lo vamos a ocupar de aquí en adelante siempre. Erosionar es cuando un cerro o una montaña, una cordillera, se desgasta. Se desgasta. ¿Cómo que se desgasta? Sí, se desgasta. ¿Y qué es lo que lo desgasta? La erosión. Entonces, ¿qué es la erosión? Cuando la lluvia cae en una montaña, la vas tendiendo a deshacer a la montaña, la va erosionando y va cayendo materiales, ¿verdad? Si ustedes se fijan en los cerros que tenemos allá en la Angostura, desde aquí se pueden ver los cerros de la Angostura y se pueden ver que hay lugares donde está pelado, le decimos, porque se ha desbarrancado, porque se ha erosionado. La lluvia hace eso. Cada vez escuchamos que por allá, por Bermejo o en otro lugar, hubo desmoronamiento o deslizamiento de los terrenos. ¿Por qué? Por la erosión. Aquí en nuestro medio, principalmente por el agua. En otras partes puede actuar el viento también, es otro agente. Y en otros lugares actúa el hielo también a través de los glaciares. Todos estos agentes producen erosión. El agente agua, el agente hielo y el agente viento. Entonces, todos estos agentes pueden producir erosión. Y al producirse erosión en la litósfera, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, ¿quién responde eso? Ya le hemos explicado todo y alguien tendría que saber para anotarlo. ¿Qué pasaría si la montaña de la litósfera es erosionada? Se rompe el equilibrio. Se rompe el equilibrio. ¿Y qué pasa? La astenósfera busca la forma de llegar al equilibrio. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el efecto? O sea, si sube. Se sube. La montaña se sube. El cerro que ha sido erosionado sube porque fue desgastado. Es como que le hayan sacado un pedazo y no va a quedar ahí nomás. Pues tiene que buscar otra vez el equilibrio porque se rompió el equilibrio. Entonces tiene que buscar el equilibrio y va a subir. Sí. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Todo esto es importantísimo. Preguntas de exámenes son estas. Sí, se entendió bien. ¿Quién no entendió? Ingeniero, ¿eso quiere decir que en sí las montañas en sí nunca van a, no sé, como achicarse o algo por el estilo? ¿Siempre van a mantener esa misma altura? Esto no ocurre a escala pequeña. Esto ocurre a gran escala. Esto ocurre cuando ocurre en toda una cordillera, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, en la cordillera oriental, en la cordillera del Himalaya, ustedes saben allá donde está el Everest, cuando ocurre en esas cordilleras así, entonces actúa la isostasia.
Y la isostasia no es una cosa que nosotros vamos a ver cómo se está elevando, digamos, porque fue desgastada. Nada de eso. Estas cosas son frutos del estudio nomás de los geólogos que saben que siempre así fue. Así fue, pero nosotros no logramos verlo porque esto ocurre en mucho tiempo. Millones de años tiene que transcurrir para que haya compensación. Como el desgaste también es poquito, es muy mínimo, año a año, mínimo, entonces casi no se va a sentir, ni tampoco la compensación. No se va a sentir ni la pérdida del equilibrio ni la compensación. Pero sí ocurre, sí ocurre. ¿Y cómo sabemos que ocurre? Porque hemos estudiado, hemos visto que rocas que se forman dentro de la superficie, dentro de la corteza terrestre, a 20 kilómetros de profundidad, de pronto ahora ya están en la superficie, han salido a la superficie por cuestión de isostasia. Entonces, eso ya vamos a comprobar. Después vamos a ir seguir hablando sobre esto. ¿Se entendió en general? ¿O alguna pregunta más? Vamos a anotarlo. A ver, Aguilera, ¿verdad? Aguilera fue, ¿no? La que primero respondió. Aguilera. No, yo fui Panoso. Ah, Panoso. Estaba confundido. Tienen que decirme, ¿no? Porque yo me puedo confundir. Panoso. Ah, Panoso. Ya. La anoto, Panoso. Después, ¿quién más respondió? Yo también dije Guaita. ¿Perdón? Yo también dije Guaita. No escucho bien. Guaita dije. Guaita, correcto. Ya. ¿Qué más? Ya, por ahí había alguien más que respondió. ¿Quién más fue? Aguilera medio que le paló. Ya. Ahora vamos a tomar lista, rapidingo. Atención a la lista entonces. Cuando yo vaya diciendo su apellido, que el nombre me dice presente y dicen su apellido, por favor. Dicen presente y también su apellido. Por ejemplo, Aguilera. Presente, Aguilera. Correcto. Alvarado. Ingeniero, un momentito, creo que los puntos lo está poniendo como asistencia. Sí, ya me di cuenta, enseguida lo traslado. Ah, ya, el que le decía por asistencia 2. Está bien. Alvarado. Amenunge. Angulo. Presente. Presente Angulo Díaz, ya, por favorcito. Cádiz. Presente, Cádiz. ¿Cádiz? Sí, ingeniero, Cádiz. Ya. Cari. Presente, Cari. Correcto. Castillo. Presente, Castillo. Castillo. Presente, Mardoa. Castillo. Hay dos Castillos. Castillo Fanola. Sí, presente. Y Castillo Mardoa. No está. Choque. Casía. Presente, Choque. Y Choque Panamá. Columba. Cruz. Cruz, presente, ingeniero. Durán. Presente, Durán. Flores. Presente, Flores, ingeniero. Galván. Presente, Galván, ingeniero. Gutiérrez. Presente, Gutiérrez, ingeniero. Guzmán. Presente, Guzmán, ingeniero. Hidalgo. Presente, Hidalgo. Guaita. Presente, Guaita.
Landívar, Laura, Presente Laura, ingeniero. López, Martínez, Presente Martínez. Panoso, Presente Panoso. Ramírez, Ramos, Rivera, Rivero, Rojas, Saavedra, Sandoval. Ingeniero, va a disculpar que lo moleste. Ramírez presente, no da mi micrófono, ingeniero, va a disculpar. Ramírez Eduardo Samuel. Ramírez, ya. Gracias, ingeniero. ¿Por dónde vamos? Saavedra, Sandoval, Saucedo, ya. Vargas Presente Vargas. y Wills. Bien. Un momentito. Listo, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Buenas tardes y buenos días, ingeniero. Sí. No dije presente, va a disculpar. ¿Quién? A ver. Eres ¿Ramos? Sí. A ver, un momentito. Ramos. Ya. Gracias, Listo. ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? Listo. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día, ¿qué? Lunes, ¿no es? Ingeniero. Sí. Disculpa, no molestia. Grabé un poco la clase, ¿eso también lo pasa al grupo nomás? Sí, páselo. Ya listo, gracias. Listo. ¿Algo más? Bien. Nos vemos el día lunes, entonces. Hasta entonces, jóvenes, que les vaya bien.